Bien, durante todo este mes que nos tuvo Jairo, además de elaborar nosotros con el tema, hubo muchos economistas que nos ayudaron, o nos dieron por lo menos su punto de vista de qué es lo que está pasando en la economía argentina. Han hablado heterodoxos, han hablado ortodoxos, han hablado neoliberales, han hablado oficialistas, han hablado opositores, y tenía mucho interés en hablar con Marcelo Ramal, que es un muy buen economista, es dirigente también del Partido Obrero, y me interesaba por lo menos tener unos minutitos para hablar con él, a ver qué ve de la economía argentina en este momento. Siempre nosotros arrancamos la nota preguntando razones para ser optimistas o razones para estar preocupados. Marcelo está en línea. ¿Cómo te va, Marcelo? Ernesto Tenemos, te saludas. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, a ver, decime cosas para estar optimistas y cosas para estar pesimistas. Cosas para ser optimistas, te diría que la Argentina tiene una clase trabajadora muy despierta y muy atenta para no perder conquistas fundamentales. Y en esto te cito, por ejemplo, el movimiento que llevaron adelante los trabajadores aceiteros para cobrar un salario que cubra la canasta familiar. Y efectivamente lograron un salario básico de 93.000 pesos a comienzos de este mes de enero. ¿Me estás escuchando bien? Totalmente, estoy escuchando con mucha atención. Bueno, razones para estar alerta. Vos sabés que, pensaba, Marcelo, que el punto de vista distinto que vos tenés con respecto a la mayoría de los economistas, porque la mayoría de los economistas, ¿qué te dicen? Razones para ser optimistas. Y bueno, la economía empezó a crecer un poco después de la pandemia. Bueno, la soja te da más acceso a divisas porque el precio está muy alto. Razones para se alejó la perspectiva de una mega devaluación, por lo menos algunos meses. Razones para ser pesimistas te dicen, bueno, tenemos un problema muy serio con la inflación. Eso es básicamente el discurso dominante en este momento. Y vos empezás por otro lado completamente distinto. Sí, por supuesto, porque si la economía es que los bancos reciban un 40% de interés anual por LELIQ y que la pobreza esté en el 50%, bueno, no sé, convencer a alguien en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. No es nuestro punto de vista, francamente. Bueno, a ver, razones para ser pesimistas. Bueno, la pandemia no solo no concluyó, sino que estamos probablemente en el momento más agudo, y te diría por dos motivos. Uno, porque naturalmente continúan los contagios. Hay un sistema de salud que está colapsado, que está agotado, y nuevamente voy a tocar el ángulo que vos recién me elogiaste. A veces se habla de un sistema de salud y se lo juzga por el número de camas ocupadas. Pero ¿por qué no pensamos en la cantidad de enfermeros y médicos que están en el límite de sus fuerzas, que no pueden más, que están percibiendo salarios que no cubren la canasta familiar, y que por lo tanto colocan un fuerte llamado de atención sobre toda la evolución de la crisis sanitaria? Pero el otro punto que te quiero señalar, Ernesto, es el siguiente. La crisis de vacunas, que no es argentina, sino que es mundial. Y te la voy a resumir en un concepto muy simple. 4 laboratorios privados tienen en vilo a la humanidad. ¿Cuándo vamos a discutir este problema seriamente, profundamente? Vos te das cuenta que el mundo está viviendo en este momento una situación absolutamente dramática y hay una penuria de vacunas y no se discute en el mundo el problema del monopolio privado sobre el conocimiento. Déjame hacerte una pregunta sobre esto, porque no tengo mucho tiempo, pero no quiero dejar de hacértela porque me resulta muy interesante lo que decís y es un tema de debate, pero por lo menos admite un punto de vista alternativo, que uno puede decir, bueno, está bien, 4 laboratorios tienen en vilo la humanidad, pero al mismo tiempo esos laboratorios han proveído una solución o una eventual solución en un plazo que es realmente récord. Y yo estaba escuchando a distintos científicos que te dicen, bueno, esto se puede hacer porque rápidamente se reveló un genoma
de un virus, y esto ocurrió porque en los últimos 10 años se pudo hacer un desarrollo impresionante en la posibilidad de eso, en la investigación de la genética de los genes. Entonces, al producirse eso, y esto lo producen también los mismos laboratorios, los mismos. Entonces, es como, por un lado, hay un esfuerzo de la humanidad que ha generado una elevación en el nivel de vida humana en los últimos 30 años gigantesco, muy empujado por los mismos laboratorios que al mismo tiempo hoy tienen en vilo a la humanidad, que es por un lado por busca de rentabilidad, pero también porque la demanda es tan grande que es muy difícil abastecerla. No sé si ahí está el problema, ¿entendés? Ernesto, mira, te voy a decir algo que creo que es muy conocido por todo el mundo científico y técnico. Esos esfuerzos de investigación, en su base, en su núcleo, fueron llevados adelante por el sistema público universitario de los grandes países donde están radicados estos laboratorios. Y esto también ocurre en la Argentina. Cualquiera que frecuenta la universidad pública sabe que a través de diversos convenios privados, desarrollos de base después se trasladan al mundo privado. Pero ese es un aspecto del problema. Cerremos con lo otro, porque quiero reorientar. Sí. Vos decías, razones para ser optimista es que la clase obrera no se deja pasar por encima. Razones para ser pesimista, decía, sigue la pandemia, o sea, eso perjudica mucho la economía. ¿Y qué otras razones para ser pesimista? Bueno, esto que te estoy señalando, y luego, por supuesto, un manejo de esta crisis de la pandemia por parte del gobierno, por parte del Estado, que rescata al capital, pero no rescata al mundo del trabajo. Te voy a dar un dato muy simple. En el año 2020 se gastaron 2 billones de pesos en cuestiones que tuvieron que ver con la emergencia económica del COVID. Uh-huh. Las 2/3 partes de ese dinero fueron a subsidios a grupos empresarios de distinto tipo, rescates diversos que el propio gobierno admitió en un momento, hacia agosto o septiembre, que buena parte de esos rescates, por ejemplo, habían recalentado el mercado cambiario. Es decir, las empresas, hablando mal y pronto... Sí, recibían el subsidio y compraban dólares. Claro, en vez de sostener la actividad económica, compraban dólares baratos. Este es un fenómeno mundial, ¿eh? Es decir, los rescates financieros se han canalizado, ¿no es cierto?, para rescatar al capital. Y lo completamente desatinado de esta política es que vos, en medio de una crisis social y sanitaria como esta, ¿dónde tenés planteado el desastre? Lo tenés planteado en la población, en el mundo del trabajo. Ahora, entonces Marcelo, se rescató a las corporaciones, está claro. Y no se rescató Déjame hacerte la última pregunta. Dadas estas condiciones, es decir, vos ves la pandemia que sigue, vos ves el gobierno que hizo estas políticas que vos criticás, vos ves la clase obrera resistiendo, ¿imaginas que este año va a ser un año más aliviado que el año anterior o va a ser más duro? En términos económicos, digo. Mira, va a ser un año, yo tomo tu palabra, tu primer palabra, digamos, la palabra de alivio. ¿En qué sentido? Que hay un fenómeno tremendo, desastroso, que el mundo, y particularmente el mundo del trabajo, ya ha conocido o asimilado y va a saber poner en marcha sus instrumentos, sus recursos en defensa propia. Es decir, en defensa del derecho al trabajo, en defensa del salario. Y cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando del interés del 95% de la población de este país. Si no aseguramos que la población pueda salir del desastre de la pobreza extrema, de una desocupación real que llega al 30%, entonces hablar de economía no tiene ningún sentido. Y nuestra acción, es decir, nuestro trabajo desde la izquierda, del socialismo, es promover una fuerte discusión sobre todo esto en los lugares de trabajo,
en los sindicatos, en todos lados. Marcelo, te agradezco mucho la experiencia de habernos atendido, ¿eh? Un abrazo, Ernesto. Igualmente, era Marcelo Chao, Ramal, chao. Economista del Partido Obrero. A mí me resulta, realmente es un punto de vista distinto, muy fundamentado y muy interesante, y me resulta muy piola, aprovechando que no está Jairo, escuchar economistas de todas las tendencias con las distintas miradas que hay sobre la economía argentina. Todos tienen un poquito de razón, mirá que yo hablo con uno, con otro, pero la mirada sobre la injusticia, la mirada sobre la sociedad, la mirada social, poder ver el futuro no solamente respecto de si la inflación sube o baja o si las reservas suben o bajan, sino sobre qué está pasando abajo, qué está pasando con la gente, qué está pasando con la desocupación, qué está pasando con la pobreza. Me parece que realmente es muy valorable.